hermanos, buenas tardes. ¿Cómo se sienten? Bien. Después de alabar al Señor, ¿quién no se va a sentir? Bien, después de declarar sus maravillas, después de proclamar su santo nombre, sus virtudes, sus atributos, y especialmente lo que hizo por nosotros, para salvarnos. Tenemos que deleitarnos en el Señor, en su obra y proclamarla de todas las maneras posibles. Esa debería ser una de nuestras prioridades. Que en todo tiempo, momento y circunstancia podamos estar exaltando el nombre del Señor por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Hoy vamos a hablar de la prioridad del reino. Ya está anunciado, Ramfi lo puso en Facebook, lo puso en el chat de la iglesia, para que todos ustedes tengan una promo como adelanto, tipo película ahí, con enganche y todo, para que todo el mundo se anime a venir para acá corriendo, a hacer una cola de afuera y pagar la entrada al precio que sea para poder estar aquí y disfrutar también de la palabra del Señor. No pierda la oportunidad, de adorar al Señor, de edificarse, de estar en comunión con sus hermanos, de venir junto con nosotros para deleitarnos en todas estas cuestiones. Amados hermanos, el 24 de junio de 2021, en plena madrugada, un edificio colapsó repentinamente en Surfside, Miami. ¿Se acuerdan? No fue un ataque externo. Fue por un deterioro interno que se había acumulado con el tiempo. Por fuera el edificio parecía estable, pero por dentro estaba comprometido. Y cuando se dio, todo se vino abajo, dejando como resultado, milagrosamente, solamente 98 fallecidos. Una pequeña fisura hizo caer un edificio. Eso mismo puede pasar ¿con quién? Con la iglesia del Señor. No siempre lo más peligroso es lo que viene de afuera, sino lo que se desordena por dentro. Hasta el día en que estamos hoy, entrando a Hechos capítulo 6, hemos visto ataques constantes contra el avance del reino de Dios. Pero ahora Lucas nos muestra un peligro distinto. Surge una fisurita interna, pero es más seria de lo que parece. Como hemos visto, la oposición externa que ha logrado fortalecer la iglesia, que la iglesia crezca, que el evangelio se extienda y que miles se conviertan. Pero los conflictos internos podrían tal vez debilitarla o dividirla. Pero lo que sí podría hacer con toda certeza es distraerla. ¿Usted entendió, Los conflictos internos distraen a la iglesia. Si la iglesia se desordena por dentro, el testimonio se debilita, la misión se distrae y la palabra corre el peligro de perder su centralidad. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Puede un conflicto interno detener el avance del reino? ¿Puede una necesidad real y una tensión interna desviar a la iglesia de su misión principal? La respuesta es clara. Si la iglesia responde conforme al diseño de Dios, el avance del reino no se detendrá. Y por eso afirmamos en esta hora que el reino avanza cuando la iglesia preserva a sus ministros en su función esencial. El reino avanza cuando la iglesia preserva a sus ministros en su función esencial. ¿Y por qué afirmamos esto? ¿Por qué afirmamos que el reino avanza cuando la iglesia preserva a sus ministros en su función esencial? Bueno, les invito a ir a Hechos capítulo número 6 para encontrar la respuesta a nuestra pregunta. Hechos capítulo 6, 1 al 7. Dice la palabra: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria.
Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque estamos aquí para ser edificados por ella. Que tú hables a nuestras vidas, Señor. Que tú ilumines nuestra mente para entender y que me hagas acto a mí, Señor, idóneo, para poder edificar con tu palabra en esta hora a tu pueblo y atenerme a la verdad que en ella está implícita, Señor. Ayúdame, Señor. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Así que el reino avanza cuando la iglesia preserva a sus ministros en su función esencial. Y la primera razón que encontramos en el texto es porque los problemas internos de la iglesia pueden desviar a los ministros ¿de qué cosa? De su función esencial. ¿Ok? Entonces, capítulo 6, 1 y 2. El pasaje comienza ¿con qué? Con crecimiento. Ya sabemos que a los discípulos en el pasaje anterior, en la historia anterior que contamos, le había pasado algo. Los había metido presos, después los liberaron y antes de liberarlos los amenazaron, los golpearon y simplemente les encargaron que no volviera a hablar jamás del nombre de Jesucristo. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos simplemente tuvieron aquella entrada de leña que le dieron y tuvieron todo el sufrimiento como un estímulo para seguir haciendo, porque ahora se consideraban dignos del Señor Jesucristo, de haber padecido como mismo su Señor. Entonces, les había dicho que para los enemigos del Evangelio esto es inentendible, pero para nosotros el sufrimiento no es razón para que nos apaguemos, sino al contrario, para en el nombre del Señor seguir proclamando el Evangelio, porque como le dijo Pablo a los filipenses, a vosotros os ha sido concedido no solamente que creáis en Cristo, sino también que padezcáis por Él. Así que el padecimiento por causa de Cristo es estímulo, es una inyección de vitamina para salir corriendo por ahí para allá y anunciándole a todo el mundo el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y todo lo que Él hizo en la cruz para salvar al pecador. Y eso fue exactamente lo que pasó. Así que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, así comienza nuestro pasaje. La iglesia había crecido, se había extendido, había una multitud viviendo en el Señor Jesús, gracias a la predicación poderosa del Evangelio. Así que el Evangelio produjo ¿qué cosa? Aquello para lo cual Dios envía su palabra, fruto abundante, discípulos en multitud. Pero Lucas nos enseña de inmediato algo importante. ¿Y qué cosa es el algo importante? Nosotros los latinos, no sé si los demás tienen el dicho o no, que dice que niño chiquito es problema chiquito. ¿De verdad? Pero ya niño grande es problema grande. Lo mismo puede aplicarse a la familia. Familia pequeñita, problemas pequeñitos. Pero cuando la familia crece, los problemas van siendo más grandes. Y ese es el problema que estamos viendo en esta historia. El Evangelio produce fruto, pero pasa algo. El crecimiento también trae problemas y trae desafíos y trae nuevas demandas. Y es lógico entonces que donde hay más personas, que también haya más necesidades. Más necesidades. El crecimiento no solamente trae gozo. El crecimiento también debe exigir madurez en todos aquellos que son parte de la obra que crece. Y en ese contexto surge ¿qué cosa? Según el texto surge un murmullo, un chuchuchú, un bla bla bla, un chismoteo. De boca a oído, comenzó a sentirse ahí. Eso es lo que estaba pasando,
¿Ok? Una murmuración. ¿Y usted sabe que la murmuración qué cosa es? Es pecado. La murmuración es pecado. ¿Qué había sucedido o qué estaba sucediendo? Que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. Es decir, que había la sospecha, la duda o tal vez la insatisfacción de que el pan que le estaban dando a las viudas de los griegos era más chiquitico que el que le estaban dando a las viudas de los hebreos. Había una miradera tal vez de que aquellos están dando más que a este. Eso pasa en la mesa con nuestros hijos. ¿Ok? Ellos van a la mesa con una regla, con una escuadra, con una lupa para ver cuál bistec es más grande, a quién le dan más papas fritas, a quién le dan las fritas mejores, ¿entiende? A quién le echan más arroz, esto, aquello y lo otro. Entonces usted sabe que eso puede traer conflicto a nivel de la mesa. Y no siempre pasa con nuestros hijos, también pasa con los grandes, también pasa con los grandes. ¿Quién se lleva el bistec mejor, el más grande, el más bonito? Y recuerde que por ética y por educación, cuando usted se sienta a una mesa, usted debe tomar, ¿qué cosa? El más pequeño. Y dejarle al otro la porción mayor. Pero bueno, eso es cuando había ética y había educación. Ya hoy en día, págala, pincho lo más grande primero, pero realmente no debe ser así. El asunto es que había un rollo allí formado por causa de esto. Estas viudas, ¿quiénes eran? Mujeres vulnerables. Y usted sabe que las viudas se quedaron sin esposo y ellas dependían de sus maridos y al quedarse sin ellos, pues quedaron desamparadas. Y eso era lo que estaba pasando. Eran dependientes del cuidado de la comunidad. Pero además, Lucas dice que estas viudas no eran todas las viudas. Como ya les expliqué, eran las viudas de los griegos. No estamos hablando de otra religión, no estamos hablando de otra nacionalidad. Estamos hablando simplemente de que eran mujeres que provenían, siendo judías igual, de otro contexto geográfico, de otra cultura alrededor. Es decir, estamos hablando de diferencias culturales y lingüísticas en la misma comunidad, con el mismo origen. Las hebreas estaban más ligadas al ambiente local de Judea y el lenguaje que hablaban era arameo. Las viudas griegas venían del ambiente griego de la diáspora. Tal vez eran atenienses o vivían en Capadocia o vaya usted a saber dónde, en cualquier otra parte del imperio en aquel momento. Tenían la misma fe, pero su trasfondo era diferente. Y aquí hay una verdad importante. La unidad espiritual no elimina automáticamente las diferencias culturales. Y eso es lo que empieza a pasar aquí. Y Lucas nos lleva a ver con total transparencia que el peligro mayor no es solamente la queja. El peligro mayor no es solamente la queja. El mayor peligro es que esta situación termine desviando a los apóstoles de la tarea que Cristo les ha encomendado. Por eso dice el versículo 2, que entonces los 12 convocaron a la multitud, los discípulos, y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Aquí está el corazón del conflicto. Ellos no dicen no queremos servir a las mesas, ni ellos dicen no sabemos servir a las mesas. ¿Qué están diciendo ellos? No es justo. Y esto de no es justo es simplemente no es correcto delante de Dios. No es lo que el Señor ha mandado y lo que el Señor ha establecido. Porque esto no honra al Señor, esto no obedece al diseño de Dios. ¿Por qué no es justo? Porque los apóstoles han sido llamados de manera particular, y ellos lo dicen ahí, a la oración y al ministerio de la palabra. Si abandonan esa función para asumir una responsabilidad que otros perfectamente pueden cumplir, la iglesia quedará desatendida en lo más necesario, en lo esencial. Y aquí vemos una verdad que debemos aprender a reconocer. Lo urgente puede desplazar lo esencial.
En una iglesia, como en una familia, lo urgente puede desplazar lo esencial. Y eso sigue pasando hoy. Una iglesia puede llenarse de actividades, de reuniones y tareas. Y al mismo tiempo ir perdiendo ¿qué cosa? Lo esencial, la centralidad de la palabra, del Evangelio. Puede haber mucha actividad, pero poca palabra. ¿De quién? De Dios. Pensemos en Marta, la hermana de María y de Lázaro. Jesús había llegado a su casa y María, ¿qué hizo? Se sentó a los pies del Señor para escucharle. ¿Y cómo estaba Marta? Marta estaba afanada con muchos quehaceres, cocinando, lavando, planchando, todo al mismo tiempo, porque ustedes saben que la mujer tiene la capacidad de hacer 4, 5, 6 cosas al mismo tiempo y hacerlas todas bien. Pues Marta estaba afanada con muchos quehaceres. Y entonces ella, desde su posición de trabajadora y hacendosa, le dice al Señor: Señor, no te da cuidado que yo estoy aquí haciendo tantas cosas y María está ahí de parásita ahí sentada a tus pies sin hacer nada. ¿Qué fue la respuesta del Señor? ¿Se acuerdan? Marta, Marta, afanada estás con muchos quehaceres. Pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será. ¿Qué cosa? Quitada. ¿Qué se estaba aprendiendo Marta? La mejor parte. Estar en la presencia del Señor. Oír ¿qué cosa? La palabra del Señor. Y aquí está sucediendo algo parecido, o se quiere que suceda algo parecido. El servicio es legítimo y la necesidad que había en la iglesia era real, pero no todo lo legítimo puede ocupar el lugar de lo esencial. Alguien puede decir: pero atender necesidades también es espiritual. Y es verdad, no cabe la menor duda. Pero el punto del texto no es oponer lo espiritual a lo material, sino discernir prioridades dentro del orden de Dios. Otro dirá: si no se atiende todo, la iglesia falla, no da en el blanco. No, error. La iglesia falla cuando descuida lo esencial por intentar atenderlo todo de una manera desorganizada. Todo es importante, pero no todo es prioritario. Y usted lo sabe por experiencia propia en su casa. Hay que hacer muchas cosas, pero hay que preparar la comida. Porque ¿qué hace la comida? Nos sostiene. No se va a desmayar la lavadora, no se va a desmayar el refrigerador, no se va a desmayar el piso porque tenga 4 papelitos arriba, pero se puede desmayar tu hijo, se puede desmayar tu marido, te puedes desmayar tú si no ingieres ¿qué cosa? Entonces la prioridad ¿cuál podría ser en este caso? Comer. ¿Y lo demás cuándo viene? Bueno, después que te levantes la siesta, porque te va a dar hambre después de la comida, lo haces después. Se puede hacer después. Amado hermano, ten cuidado de no convertir un problema real en un instrumento para desordenar la iglesia. No alimentes la murmuración, deja el chisme, deja el brete. Si tienes algo contra alguien, díselo personalmente, pero no estés regándolo por la congregación. No permitas que una necesidad legítima se convierta en una presión ilegítima sobre los ministros de la palabra. Y también examinemos personalmente. ¿Estamos discerniendo bien o discerniendo bien? ¿Sabemos distinguir entre lo importante y lo prioritario? ¿Estamos ayudando a que la iglesia mantenga lo esencial en el centro o estamos contribuyendo, tal vez sin querer, sin darnos cuenta, a desplazar lo que es lo más importante a un segundo, tercer o cuarto lugar? Segunda razón del por qué afirmamos que el reino avanza cuando la iglesia preserva a sus ministros en su función esencial. Porque Dios ha establecido que los ministros deben permanecer en su función esencial. Eso es lo que tienen que hacer los ministros, versículos 3 y 4. Y nosotros, el 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Y qué haremos nosotros los ministros? Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles, ¿qué hacen? Dan oreja
ignoran el problema, no le prestan atención al chuchuchí y a la murmuración. No, todo lo contrario, lo enfrentan correctamente. Ellos proponen una solución. ¿Cuál es la solución? Buscar a 7 hombres con determinadas cualidades para hacerse cargo de aquel asunto. Pero hay algo que destaca. Como le dije, cualidades. No puede ser cualquiera el que va a servir a las mesas. El texto no dice busquen 7 voluntarios. Dice buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y también de sabiduría. Eso significa, primero, que estos hombres deben surgir ¿de dónde? De la propia iglesia. Tal vez en el pueblo había más gente lista por un contrato de trabajo, pero no puede ser de afuera. Tiene que ser de dentro de la iglesia. Tenían que ser entonces, por lo tanto, hombres conocidos, observados y probados dentro de la comunidad. Hermanos, recuerde que cada vez que usted está viviendo la vida cristiana, usted está hablando. Cada vez que usted participa en la obra del Señor, usted está hablando. Usted está dando un mensaje. La gente está mirando si usted es el primero que llega y el último que se va. La gente está mirando si usted es puntual, si usted es fiel, si usted está consagrado, si usted realmente se goza en las cosas del Señor. La gente está viendo si usted tiene una familia organizada, una familia fiel, una familia que lo sigue. La gente está viendo si usted es un dador alegre, si usted contribuye con regularidad y generosidad a la obra del Señor. La gente está viendo si tú eres el que lo quiere primero todo para ti o eres el que te sacrificas para darle a otros y no te olvidas de ti mismo para hacerlo feliz, para agradar al Señor. La gente está mirando todo eso. ¿Ok? Por lo tanto, esto es importante en la vida cristiana. A veces nos preguntamos, ¿y por qué la iglesia no cuenta conmigo y no me pone en tal lugar? Bueno, porque tal vez tú no estás mostrando ni el talento, ni el don, ni la consagración que deberías mostrar para que la gente te tenga en cuenta y diga, óyeme, esta es la persona que estamos buscando para tal tarea, aunque sea tal vez servir qué cosa. A las mesas, para limpiar el templo, para servir las mesas, para repartir tal vez un pan. Hace falta mostrar cualidades espirituales, cualidades de un cristiano consagrado, y eso es lo que se está buscando aquí. Hombres probados dentro de la comunidad. Segundo, la iglesia aprende aquí que las responsabilidades no se asignan simplemente por necesidad, sino por ¿qué? Por carácter. En muchas iglesias la lógica es esta: hay una necesidad. ¿A quién vamos a poner? A cualquiera. A fin de cuentas, no hace falta resolver el problema ese, salir de este lío y a ver, que está dispuesto, el primero que aparezca por la ventana de fulano, tú, arriba, haz lo que hace falta que haga. ¿Entiendes? Así pasa en muchos contextos. Pero ese no es el orden del reino. Así no es como Dios lo ha establecido. Y entonces aparecen las cualidades en el texto. Deben ser hombres de buen testimonio, es decir, hombres cuya reputación es sana y cuya vida inspira confianza. Deben ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué cosa es esto? Muy simple. Hombres gobernados por el Espíritu de Dios. Y deben ser llenos de sabiduría. Hombres capaces de picar un pan en 25 pedazos y que todo el mundo se sienta como contento, alegre y feliz, satisfecho, atendido. En muchas la lógica, en muchas iglesias les decía que hace falta gente que sepa picar un pan. Y usted preguntará, ¿y tanto lío para servir mesas? ¿Tanto lío para poner un mantel y picar un pan en 25 pedazos o tal vez en 4? Pues sí, porque el problema que había en la iglesia era un problema material o un problema espiritual. Porque en la iglesia todo es espiritual. Aunque sea comida, es espiritual. Todo es espiritual porque todo es el Señor y todo rinde culto al Señor. Así que entonces, aunque te parezca exagerado, aquí se está simplemente haciendo una distribución. Se está preservando la unidad de la iglesia, el testimonio del cuerpo y el orden que protege la misión. ¿Y eso qué requiere? Hombres. ¿Qué cosa? Lo dice ahí el versículo. De buen testimonio, llenos del Espíritu
y de sabiduría. Hombres maduros. Y entonces luego los apóstoles añaden: esos hombres se van a dedicar a repartir pan, a repartir comida, a distribuir la provisión diaria para que nadie se queje. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Aquí está la función esencial que el texto define. Los apóstoles no están defendiendo su comodidad, están defendiendo obediencia al diseño de Dios. ¿Y qué significa dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra? Tal vez usted dice: yo no veo a mi pastor. O tal vez usted diga: mi pastor no va todos los días a mi casa. Alégrese. ¿Me entiende? O el pastor, yo no lo veo parado en la esquina repartiendo tratado o en tal lugar haciendo tal cosa. Bueno, es posible que tú no veas al pastor, llámese Henry o llámese como se llame, aquí, allá o acullá. Dedicarse a la oración, al ministerio de la palabra, no es simplemente preparar un sermón y predicarlo. Porque sí, cualquiera prepara un sermón. Y cualquiera podría predicar un sermón. Pero podría ser un borracho, ¿no es verdad, Kenny? Un pastor ebrio parado en el púlpito usando la Biblia para su antojo, sin decir lo que la Biblia dice. Podría ser un pastor fuera de contexto, él y el texto, que está diciendo cualquier barbaridad con tal de defender un salario. ¿Ok? Y podría ser un motivador, uno que se para al frente para entretener a la iglesia y contarle cuentos y chistes y mitos y su historia personal y sacarle dinero del bolsillo a la gente. ¿Podría suceder todo eso? No. La tarea del pastor no es simplemente preparar un sermón o inventar un sermón y predicarlo el domingo. Dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra es una carga completa. Implica estudiar la Biblia con seriedad. Implica leer y leer. Interpretar, discernir el sentido del texto. Implica orar y orar sin cesar por el pueblo. Interceder por sus cargas, velar por las almas. Implica buscarse problemas, corregir, exhortar, animar y guiar. Es alimentar a las ovejas desde el púlpito, donde todo el mundo lo ve, pero también en sus casas, por teléfono, en un hospital, en una cárcel o en el medio de la calle. Es guiar a otros, es capacitarlos, es prepararlos para el ministerio, para que sean buenos maestros, buenos líderes. Es defender la verdad y advertir a la iglesia en contra de falsos maestros y doctrinas destructivas y mucho más. Hebreos dice que los que pastorean velan por las almas como quienes tienen que dar cuenta. Eso no es poco. Eso es una carga espiritual profunda y muy poco valorada, estimada y apreciada, que le está llevando uno como tú, no un superhombre, y por un pago menor del que tú recibes en tu trabajo. Si es que le pagan. Y que como conoces bien, ese ministro, ese pastor, que se para al frente tuyo y que está contigo en las buenas y en las malas y a quien tú puedes llamar a cualquier hora y vas a tener respuesta, es el centro de los ataques del diablo. Y el diablo sabe que si hieres al pastor, serán dispersadas las ovejas. Zacarías 13:7 y Marcos 14:27 dan fe de ello. Y esto de que los ministros permanezcan en su función esencial no es solo una convicción nuestra. No. Calvino dijo que la iglesia es edificada por la predicación de la palabra.
Lutero insistió en que la verdadera iglesia es la congregación donde el evangelio es predicado correctamente. John Stott dijo que la iglesia vive y crece por la palabra de Dios. Spurgeon dijo que la predicación de Cristo es el alma de la iglesia. Estos fueron unos cabezones ahí que estudiaron más que tú que yo y que eran grandes teólogos, grandes reformadores y grandes pastores. Y esto no es más ni menos que estar de acuerdo con Pablo, que le encargó a Timoteo que predicara la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprenda con toda paciencia y doctrina, porque vendría tiempo en que se levantarían falsos maestros, engañadores, mentirosos, que apartarían de la verdad del oído y haría que la gente se volviera a las fábulas. Y Pablo le dijo esto a Timoteo sabiendo también el poder de la palabra de Dios, como dice allí en 1 Tesalonicenses 2:13, que lo dice de esta manera. 1 Tesalonicenses 2:13 dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas. Por eso es que predicamos y anunciamos la palabra de Dios. Y por eso es que todos estos hombres estuvieron de acuerdo en decir que lo más importante que hay dentro de un templo y dentro de una iglesia es la proclamación de la palabra del Señor. La tarea del pastor es como la de un hombre que tiene la responsabilidad de alimentar a su familia y que tiene que salir a caminar kilómetros para ir a trabajar en una mina o a talar árboles o a ir a una compañía o una empresa bien lejos de casa para poder después llevar el sustento que su familia necesita. Pero su esposa no quiere que él haga eso. Su esposa quiere que él le ayude a fregar, a lavar, a planchar, a poner a los niños, a vestirlos y a bañarlos. Y entonces el hombre se decide, entonces vamos a hacerle caso a mi esposa porque mi esposa para mí es lo más importante y yo tengo que hacerla feliz porque mi esposa me quiere mucho y yo la quiero mucho a ella. Y entonces él se queda en casa. Y la casa va a lucir muy bonita un tiempo y todo va a estar en orden y los niños van a estar vestidos y bañados y cada cosa en su lugar. Pero ¿qué va a pasar dentro de un tiempo? Que la esposa va a coger al esposo y le va a tener un empujón por la puerta por fuera y le va a decir, vete a traerme comida porque no tengo comida. Porque el esposo, ¿quién es? El que trae el sustento. Y los ministros de la palabra son los que sustentan a la iglesia con el alimento espiritual, con la palabra de Dios que transforma nuestras vidas, que nos alimenta, que nos llena y que nos motiva para seguir viviendo en este mundo hasta que Cristo venga proclamando el evangelio, predicando el evangelio y llevándolo hasta lo último de la tierra, a pesar de oposición, de opresión y de todos los ataques del maligno. Por eso hay que decirlo con claridad. Una iglesia puede estar muy organizada y al mismo tiempo estar muriendo de hambre espiritual y ser víctima de depredadores si su pastor está puesto por cualquier otra cosa menos para predicar el evangelio. Todo esto no significa que el pastor no sirva. Significa que el pastor, como ministro de la palabra, no puede abandonar su responsabilidad principal. Significa que la iglesia debe entender que cuidarlo en esa tarea no es consentirlo, es proteger su propio alimento espiritual. Y aquí encaja muy bien esa frase. Cuidar a quienes nos predican la palabra es cuidar la palabra que nos da ¿qué cosa? Que nos da vida. Además, un detallito más en el pasaje. Este enseña otro principio importante. La iglesia se organiza en respuesta a las necesidades reales. La iglesia no crea estructuras artificiales por simple deseo de parecer activa. No levanta ministerios porque sí, porque la otra lo tiene y yo tengo que tenerlo. La iglesia responde simplemente a necesidades concretas cuando, esas necesidades surgen. Moraleja, no debemos tener lo que no necesitamos. No imita a nadie. Escucha al Señor y siga su consejo. Alguien puede decir, lo importante es cubrir la necesidad rápido. No. En la iglesia de Cristo no solo importa que se haga algo, importa quién lo hace y cómo lo hace. Otro dirá, todos somos iguales, cualquiera puede servir.
Todos somos iguales en valor delante de Dios, pero no todos tienen la misma madurez ni la misma preparación para cada responsabilidad. La iglesia entonces debe aprender a valorar bíblicamente a sus ministros. No es idolatrarlos, pero sí entender que la oración y la palabra no son un lujo, sino la necesidad vital de la iglesia. Y a la vez la iglesia necesita servidores con carácter, no solo con disposición. No basta querer servir, hay que madurar. El servicio en la iglesia no es solo práctico. ¿Es qué cosa? Es espiritual. En tercer lugar, ¿por qué afirmamos que el reino avanza cuando la iglesia preserva a sus ministros en su función esencial? Porque cuando la iglesia preserva ese orden, ¿qué pasa? El reino avanza. Claudia, estás escapada. Ajá, te felicito. Entonces, versículos 5 al 7. Agradó la propuesta ¿a quién? A toda la multitud. Y eligieron a Esteban. Ahí pusieron hasta Nicolás. ¿Ok? A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos. Y entonces, ¿qué pasó? Y la iglesia crecía, la palabra del Señor crecía, y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y también, ¿qué pasaba? Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Así que entonces todo el mundo estuvo contento. La propuesta agradó a toda la multitud de que hayan 7 hombres que se dediquen a repartir cosas en las mesas y que los apóstoles se dediquen a la oración y al ministerio de la palabra. Y entonces se eligen los 7. Son presentados a los apóstoles y estos oran y les imponen las manos como señal de aceptación e identificación. Delegan esa responsabilidad en ellos. Es decir, la solución es reconocida y es encomendada delante de Dios. Y el texto menciona los nombres de estos hombres y algo llama la atención. ¿Sabe lo que llama la atención? Todos eran griegos. Ninguno era de origen hebreo. Eran judíos, pero eran ¿de dónde? De los que habían salido afuera en otros tiempos. Todos eran griegos. Probablemente pertenecían al grupo de los helenistas, de los griegos, es decir, el mismo grupo afectado por el problema. La iglesia no solamente resolvió la necesidad, la resolvió con sabiduría y algo más, con sensibilidad. Pusieron al frente del servicio a hombres que podían entender, que podían atender y servir mejor a ese grupo. Pero además, aquí vemos el origen de lo que luego se llamaría el diaconado. No se usa todavía como un término técnico, pero el principio está claro. Hombres apartados para servir con carácter probado, para cuidar necesidades reales, sin desplazar, ¿qué cosa? La centralidad de la palabra. ¿Y de dónde viene esto? Al que lo adivine, Claudia, le voy a dar un aplauso. ¿De dónde viene esto? Recuerda que no hay nada nuevo debajo del cielo. Un día llegó el suegro de Moisés, Jetro, a donde estaba Moisés hasta aquí, obstinado con tantas tareas. Y el suegro le dijo: Moisés, te van a matar. Tienes que buscarte hombres. Divide al pueblo en 100, 50, 40, 20, 10. Y pon hombres sobre esos grupos y que ellos se encarguen de esos problemas. Y dedícate tú simplemente a atender a esos hombres. Y que tú puedas seguir andando en la oración delante del Señor, ministrando e intercediendo por el pueblo y anunciando el mensaje de Dios. Dedícate a eso. ¿Se da cuenta que en la Biblia no hay nada nuevo? Ni tampoco en la historia, ni bajo el cielo. Es el mismo principio aplicado ahora en el ámbito de la iglesia. De esta manera los apóstoles pudieron seguir cumpliendo con su esencial labor. Y entonces ya vimos el resultado. ¿Qué pasó? ¿Se echó a perder aquello? ¿La iglesia se detuvo? No, todo lo contrario. Creció la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicó en gran manera, al punto que también los sacerdotes se convertían al Señor. Todo fruto de preservar el diseño de Dios. Cuando tú cuidas lo que Dios ha establecido, la palabra avanza.
porque ese es el verdadero termómetro del avance del reino, donde la palabra tiene libertad, donde la misión es protegida, donde la iglesia funciona siguiendo el diseño de Dios. ¿Qué va a suceder por obligación? El reino avanza. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 28? Todo obra para bien de los que aman a Dios o de los que Dios ama. Para aquellos que conforme a su propósito son llamados. Esto fue un problema que Dios lo convirtió de aparentemente malo o malo, ¿en qué? En una bendición, en algo bueno. Pero ese bien no debe entenderse superficialmente. Romanos 8:28 no promete comodidad. No te promete que todo te va a salir bonito, agradable y como tú lo quieres. El bien del que habla Pablo está conectado con el propósito de ser conformados a la imagen de ¿quién? A la imagen de su Hijo. Dios usa todas estas situaciones para formar un pueblo, para moldear carácter y para producir ¿qué cosa? Madurez. En la crisis no huyas, enfréntala. Dios te está transformando, te está fortaleciendo, te está edificando. No te rindas, no te rajes. Busca sabiduría en Dios. Deja que la prueba termine. ¿Qué dice Santiago? Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya acabado la prueba recibirá ¿qué cosa? La corona incorruptible que Dios dará. No tal vez una corona hoy físicamente, pero es crecimiento, es madurez, es sabiduría. Y esto encaja perfectamente con Romanos 12, 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Qué es cómo? Agradable y perfecta. Recuerda esto: Dios no está formando una iglesia mundana y superficial. Está formando un pueblo consagrado, renovado en su mente y transformado en su manera de pensar y de vivir. Alguien puede decir, los conflictos frenan a la iglesia. ¿Qué creen ustedes? Obviamente la respuesta es no necesariamente. Los conflictos mal manejados sí pueden frenarla, pero los conflictos bien enfrentados, ¿qué hacen? La fortalece. Otro dirá, el crecimiento depende de estrategias, pero Hechos 6 enseña algo distinto. El avance del reino depende de la fidelidad al orden de Dios y a la centralidad de la palabra, pues el orden de Dios no estorba el crecimiento. ¿Qué es lo que hace? Lo protege. Y tú dirás, pastor, pero nuestra iglesia no crece. Y la iglesia en la esquina donde bailan, brincan y cae oro del cielo y aceite por bendito por las paredes, tiene un burujón de gente. Y entonces tú te vas para allá, para que te embarren de aceite. Y ahí se predica el evangelio. Y ahí se anuncia el evangelio. Y ahí se glorifica el nombre de Dios. Es lo que tienes que entender. Es lo que tienes que analizar. Es lo que tienes que tener discernimiento para darte cuenta que eso no es el evangelio. Y que si no es el evangelio lo que se predica allí, eso tampoco, ¿qué cosa es? Tampoco es iglesia. Será un club, una sociedad, un circo, cualquier cosa de esa, pero ahí no se predica el evangelio. Iglesia, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hay muchos engañadores y falsos maestros que han salido por el mundo engañando al que se deja engañar, porque la palabra de Dios es clara y nos anuncia y nos advierte de que todas esas cosas iban a venir. Si tú caes en las manos de un mentiroso y un falso profeta, es porque tú quieres caer en eso. Porque no te importa Cristo, te importa el dinero, te importa la fama, te importa la fortuna, te importa la gozadera, pero no te importa el cielo, no te importa la cruz, no te importa ser como Jesucristo.
Amados, no toda tensión es señal de ruina. Dios usa todas estas cuestiones para corregirnos, madurarnos y alinearnos con su voluntad. Dios permite los conflictos para llevarnos a crecer y depender más de Él. Iglesia, no temas al conflicto en sí, teme enfrentarlo carnalmente, porque cuando se enfrenta conforme al orden de Dios, ¿qué produce? No destrucción, sino avance. Si el edificio de Surfside le hubieran dado la atención, el mantenimiento y el trato que requería, y hubieran descubierto las fisuras y las grietas a tiempo, no se hubiera caído y no hubieran muerto 98 personas. Cuidemos nuestra iglesia, cuidemos el ministerio de la palabra y tengamos diáconos fieles que puedan ser capaces de servir a la mesa para que el reino de Dios siga avanzando. Concluyo. Este pasaje nos muestra que Dios no solo protege a su iglesia de los ataques externos, también la forma desde adentro. La ordena, la hace madurar, la alinea con su misión. El problema, recuerden, que no es la existencia del conflicto. El problema era cómo enfrentarlo. Y la clave aquí es que la iglesia lo enfrenta preservando aquello que no podía perder: la oración, la palabra y el orden del reino. Martin Lloyd-Jones decía que la necesidad más urgente de la iglesia es la verdadera predicación. Y tenía razón, porque donde la palabra pierde prioridad, la iglesia no solo se debilita, pierde su vida y se muere. Por eso hay tantas iglesias llenas, pero muertas. Y otras vacías, pero muertas de igual manera, porque no se predica la palabra. Y para darnos vidas, para salvarte a ti y a mí, hubo uno que nunca pudo ser desviado de su misión, que no abandonó su función, que no se dejó distraer de aquello para lo cual había venido. ¿Cómo se llamó? Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre, vino a buscar y salvar lo que se había perdido, vino a dar su vida en rescate por muchos, y a pesar de todos los obstáculos, de toda la oposición de los enemigos y aún de los amigos, ¿qué hizo? Llegó hasta la cruz, y en la cruz hizo precisamente lo que nosotros necesitábamos que hiciera y nunca se lo habíamos pedido. Cargó con nuestros pecados, sufrió el juicio de Dios en nuestro lugar, murió como sustituto de su pueblo, y al resucitar de la muerte garantizó de una vez y para siempre el avance definitivo y el triunfo de su reino. De manera que toda la vida de la iglesia depende de ¿quién? Depende de eso, depende de Cristo, quien cumplió perfectamente su misión. Cumple tú la tuya. Y ahora la iglesia vive por esa obra y existe para proclamar esa obra hecha en una cruz, y no puede permitir ningún intento que la lleve a apartarse de la centralidad de la cruz y el mensaje del reino, el mensaje del evangelio. Hermano, protege la palabra, honra el orden de Dios, no contribuyas al desorden de la iglesia, aprende a valorar aquello de lo cual depende tu vida espiritual. Entiende que cuidar a quienes te predican la palabra es cuidar la palabra que te da vida, y cuidar a los que sirven a las mesas es cuidar también la palabra que te da vida. Y si tú no eres cristiano, escucha esto con seriedad. El reino de Dios sigue avanzando y el día está por llegar. Como mismo Cristo no fue detenido, nada ni nadie podrá detener o impedir ¿qué cosa? Su regreso. Él volverá. Él vive, reina y volverá. ¿Qué esperas entonces para correr hacia Él? ¿Qué te detiene? ¿Por qué aplazas el encuentro con tu Señor? ¿Qué esperas para arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo? No sigas cambiando lo importante por lo urgente. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso es lo importante. Que hagas la voluntad de Dios, que creas y aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Ven a Cristo hoy. Que no se nos olvide, cuando la iglesia preserva a sus ministros en su función esencial, ¿qué pasa con el reino? El reino avanza. Señor, gracias por tu palabra.
Y gracias por la sabiduría que en ella encontramos para hacer iglesia. Que tú obres en nuestras mentes y corazones y nos ayudes ahora a entender lo que nos has dicho. Que nuestra iglesia pueda ser una iglesia que responda a tu diseño y que tú la uses para hacer avanzar tu reino. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.